Muy buenas tardes. Susana Monti desde Argentina los saluda. Muchas gracias, Beni, por invitarnos a dialogar en este chat. Espero que les guste este tema. Es muy interesante el tema de los tributos ecológicos, tasas verdes, también denominados tributos ambientales, y lo que tiene que ver a la resolución adecuada de conflictos. Eh, Nos va a ayudar un montón, se los comparto y dialogamos del tema. Bueno, acá tenemos el foro de geopolítica, que tan amablemente nos invitaron junto a grandes colegas para comenzar a decir que, bueno, ahí hay una fotito mía en un lugar maravilloso de esta Patagonia Argentina, el cual como seres humanos queremos que siga existiendo, que se mantengan, ¿no? Las aguas, los árboles, los paisajes, el aire. Cuando hablamos de los tributos ecológicos y los métodos adecuados para la resolución de conflictos, pensamos que son instrumentos importantísimos en materia de cuidado de nuestros recursos naturales. También eso implica mantener la paz regional, porque evidentemente si es nuestra casa, la cual compartimos, queremos que esté sana y bien. Por eso cuando hablamos de medio ambiente, hablamos justamente de ese entorno natural que rodea y sostiene la vida en la Tierra, que incluye todos los elementos vivos, los no vivos, que interactúan entre sí para formar los ecosistemas del planeta. Tenemos un planeta maravilloso, lleno de especies vivas y auténticas que dan sentido a nuestra existencia. No somos los únicos, ¿no? Entonces, el medio ambiente tenemos aire, tenemos agua, océanos, ríos, lagos, tenemos suelo, geología, edafología, tenemos vegetación, flora, tenemos la fauna, los animales, dentro de esos estamos nosotros, los seres humanos, microorganismos, bacterias, hongos, etcétera. Entonces, a partir de acá podemos decir que el medio ambiente es esencial para la supervivencia humana, porque nos da el oxígeno, nos da el alimento, nos da el agua potable, nos da los recursos naturales, regula nuestro clima. Es importante proteger y conservar ese medio ambiente para garantizar la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Esto no lo digo yo, lo dicen los tratados internacionales, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El desarrollo también autosostenible es conocido como desarrollo sostenible en muchos países y tiene un enfoque que busca equilibrar, ¿no? Por un lado, el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente. Estas tres cosas que estén en un cuidado y en un crecimiento, digamos, equivalente. Su objetivo, ¿cuál va a ser? Satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, como decíamos recién, que se mantengan el tiempo, que se mejoren, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para satisfacer las propias necesidades, las presentes y las futuras. ¿Es posible lograr ese crecimiento sostenible? Y sí, claro que sí. No tenemos que romper y dañar todo nuestro ecosistema para poder subsistir. El uso de instrumentos económicos por parte del Estado en materia ambiental debe tender a la utilización racional de los recursos naturales. Utilización racional. Por eso una gestión eficiente de esos recursos se basa en la internalización de los costos tanto de prevención, control y los daños. Vamos a hablar un poco de esos daños, porque vamos a ver justamente que actualmente se habla de impuestos para sanear esos daños provocados, ¿no? O de multas, o de alguna forma de castigar el daño. Pero sin embargo, volvemos a esa cuestión de que es tan importante o más importante la prevención y el control que el saneamiento. Eso para todas las cuestiones. ¿Cómo se instrumenta? Bueno, según Macron, existe una trilogía, digamos así, de mecanismos. Por un lado,
los mecanismos administrativos, que era lo que veíamos recién, que se amplían con concesiones, ya vamos a ver, las transacciones privadas, ¿no es cierto? ¿Qué valor se da? Los mecanismos fiscales, que también vamos a ver que son muy amplios. Y en esa internalización puede darse de dos formas. Acá en Argentina tenemos un gran especialista, un doctor, amigo en estos temas, que es Edgardo Héctor Ferreoli. Él tiene grandes trabajos sobre la temática de los impuestos, los tributos ecológicos, y nos enseña, por ejemplo, que por un lado podemos hacerlo por la reglamentación administrativa, command and control, o por instrumentos basados en mecanismos de mercado, en ese incentive teaser. ¿Qué pasa con los mecanismos administrativos? Estos mecanismos administrativos que utilizan el Estado y eso tienen que ver con sanciones, que pueden llevar hasta la clausura. Cuando nosotros analizamos esas sanciones, vemos que efectivamente, por más costo que le pongamos a esas multas y hasta la clausura que se ha aplicado en algunos casos, muchas veces es post facto, o sea, después que se ha generado el daño ambiental. Y realmente cerrarlos o sancionarlos no vuelven las cosas a su estado anterior. Es decir, se lo critica, pues con estos mecanismos se disminuye o elimina la actividad económica, pudiendo solucionarse el tema de la contaminación, pero no con una solución razonable, porque nos quedamos sin empresa, nos quedamos justamente sin resolver. A través de mecanismos financieros, bueno, son estas licencias que se pueden transferir, ya sea, por ejemplo, explotación de minas y canteras, de yacimientos petrolíferos, etc. Los tributarios en general, tal como nos indica la OCDE, esta Organización para la Cooperación y Desarrollo, tienen que ver con el principio del que contamina paga, Pax Polluter Principle. Así que este es el sistema que nuestra organización establece, digo nuestra porque tanto Argentina como muchos países de Sudamérica quieren participar activamente de la OCDE y toman todas esas digamos, resoluciones, disposiciones que emite para justamente poder adecuarnos y ser parte también de ese grupo de los 20 o de tener justamente operaciones económicas a través del comercio internacional. Entonces, ¿qué pasa? Esos instrumentos económicos que se basan en el mercado y que se pueden utilizar son políticas que intentan afectar el comportamiento de los agentes económicos. Sin duda, esto que estamos haciendo nosotros, la creación de los foros, los diálogos, la educación, busca desincentivar conductas que afecten el medio ambiente, crear conciencia, ¿no? También podría ser, por ejemplo, este, generar grandes costos para esos productos, prohibir su importación, prohibir determinados usos. Bueno, vamos a ver que hay también dentro de estos mecanismos o instrumentos económicos, hay muchas resoluciones o cosas que las empresas tienen que hacer justamente para poder desarrollar su actividad. Cuando hablamos de tributos ecológicos, en este caso lo que vamos a ver es que son impuestos o cargas financieras que se aplican a determinadas actividades o productos que generan impactos negativos en el medio ambiente. Vamos a continuar. Bueno, estos recursos o impuestos ambientales tienen que ver, por ejemplo, con algunas características. Por ejemplo, impuestos a determinados productos, impuestos generales sobre consumos e insumos, ¿no? Imagínense todo lo que hace a insumos para insecticidas y esas cosas. Bueno, impuestos sobre las emisiones de carbono, impuestos diferenciales con subsidios o incentivos, certificados verdes, permisos de emisión con licencias negociables, depósitos reembolsables, es decir, hay
muchísimas formas de crear impuestos y subvenciones también para determinadas actividades. Por ejemplo, lo que se busca es desacelentar comportamientos perjudiciales, generar ingresos con esos impuestos para financiar políticas ambientales y productivas, fomentar la adopción de tecnologías prácticas más sostenibles. Por eso aparecen algunos impuestos ecológicos, por ejemplo, el impuesto al carbono, el impuesto a la contaminación, el impuesto a los residuos, el impuesto a los productos químicos, impuestos a la pesca y a la caza, que grava la explotación de recursos naturales. ¿Qué pasa? El problema que se observa en la aplicación del principio contaminador-pagador es cómo nosotros determinamos esa base imponible, cómo determinamos eso que va a generar, el daño que va a generar. Sabemos que existen los estudios de impacto ambiental que justamente requieren tener ciertos estándares, pero sabemos también que no se puede medir en forma objetiva el efecto producido por la contaminación, tanto en el aire como en el agua como en el suelo. Muchas veces son gravísimas y no tienen forma de ser reparadas. En este sentido, el Estado debe establecer una adecuada asignación de recursos privilegiando el bienestar social. Digamos, si ahí donde se va a establecer la mina o la cantera, el lugar queda desprovisto de agua o se contamina el agua de toda la población, bueno, esto generalmente lo que va a generar, por más que yo le ponga un impuesto re alto, es afectar la vida de un montón de personas. Esto pasó en la provincia de Chubut con marchas que se hicieron, donde hubo una fuerte represión, pero bueno, y también en otras partes del país, también en Perú, etcétera. Bueno, consideramos entonces que la finalidad extrafiscal debe aplicar una tasa que se determine y refleje el costo social de la degradación ambiental. Entonces, digamos, esto de la contamina el pagador, bueno, puede ser una solución, pero no sería la mejor solución de todas. ¿Qué ventajas tienen en general los tributos ecológicos? Bueno, por un lado se reduce la contaminación porque obliga a las empresas justamente a evitar tener que pagar impuestos más caros, fomenta la eficiencia de la energía, ¿no? Creando energías alternativas, vamos a ver, es un incentivo para la innovación tecnológica, genera ingresos para políticas ambientales, tributos ecológicos de diferentes países que se han utilizado y se utilizan, por ejemplo, en Suecia el impuesto al carbono, en Dinamarca el impuesto a la contaminación del aire, en Alemania el impuesto a la energía, en España el impuesto sobre la producción y venta de energía eléctrica, en Colombia el impuesto al carbono. Son algunos de los ejemplos de algunos tributos. En Argentina, por ejemplo, los tributos ecológicos que nosotros tenemos es, por un lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es justamente un impuesto a la generación de residuos. ¿Por qué? Porque esto de generar tantos residuos constituye un problema. ¿Por qué? Porque más allá de que se contrate una empresa para todo lo que tiene que ver el manejo, el cuidado y digamos, la eliminación de esos residuos, lo cierto es que a través de la generación de este impuesto hacemos que justamente se trate de generar cada vez menos residuos. Entonces aparece así el impuesto a la generación de residuos sólidos urbanos húmedos no reciclables. Por ejemplo, en Bariloche se hizo una ecotasa, que esta ecotasa, las tasas en general tributarias, tienen que ver con una contraprestación de un servicio. Esa tasa, ecotasa, se llamaba en principio y se aplicaba a los turistas para que no afectara al medio ambiente. Pero en realidad no se decía en qué afectaban los turistas al medio ambiente, ni tampoco se decía cuál iba a ser el servicio prestado por el municipio, por lo tanto se declaró inconstitucional.
Bueno, eso sería un ejemplo de lo que se hizo en Argentina. Entonces, en conclusión, esos tributos ecológicos están en forma incipiente en nuestras legislaciones, todavía no se aplican como debieran. Ahora, son herramientas muy importantes para promover la sostenibilidad ambiental y reducir el impacto negativo del medio ambiente. Como dijimos, su implementación y efectividad depende de factores políticos, sociales y económicos. Si realmente hay una política pensada en el bienestar del medio ambiente. Y por otro lado, tener en cuenta que estos impuestos a quienes contaminan, como subvenciones, a quienes realizan actividades de reciclado, energías renovables, saneamiento, puede dar respuesta a mantener un ecosistema digno, autosustentable y basado en la paz social. Así que bueno, como herramienta me parece muy interesante trabajarlo, obligar de alguna medida a nuestros legisladores y a nuestros políticos a meterse en estos temas y a cambiar la política de que paguen impuestos solamente quienes obtienen ganancias, sino pensado en quienes aportan para que tengamos un mundo mejor, ¿no? Justamente en ese sentido me parece que sería una buena diferenciación. Por otro lado, no resulta menos, vamos a compartir también la resolución alternativa de conflictos. ¿Qué es esto de la resolución alternativa de conflictos? Hoy en día ya no se habla más de resolución alternativa, sino que hablamos de resolución adecuada de conflictos. Nosotros sabemos que constantemente tenemos conflictos. Entonces, también pueden resolver disputas relacionadas con el medio ambiente de manera pacífica, justa y sostenible. En general, la mediación, hasta donde mi experiencia me trae, se utiliza cuando los conflictos se expresan entre los pobladores y de algún lugar que es explotado, generando afectación, ¿no es cierto? Ya sea esto que decíamos recién, las minas, las canteras, los yacimientos. Entonces, muchas veces se buscan mediadores para que intercedan en la población. No resulta la única solución posible para estos temas. Creo que la mediación y otras técnicas más debieran utilizarse en todas las etapas, ya sea desde la negociación, vamos a ver ahora, pero tiene una reducción de conflictos, es decir, puede ayudar también a prevenir conflictos con el medio ambiente, ya desde que el tema se pone en la mesa de todos. La protección del medio ambiente puede promover la protección con la conservación de los recursos naturales, aparece la participación de la comunidad, por ejemplo, como decíamos, en la toma de decisiones, ¿eh? Si la comunidad quiere determinada cuestión dentro de su lugar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la eficiencia en la economía de los productores, los procesos judiciales? Que nosotros sabemos que lamentablemente hoy en día tenemos juicios eternos y que muchas veces las sentencias resultan inimputables. Entonces, más allá de que en general se da cuando ya el daño está producido. ¿Cuáles son algunos de los métodos? La negociación, la mediación con un tercero neutral. A mí me gusta mucho la mediación, más allá de que sea mediadora, porque me parece que es una justicia de abajo hacia arriba, es decir, son las partes en conflicto quienes tratan de buscar una solución. El arbitraje a través de un tercero neutral, ¿no es cierto?, un experto en general, imagínense si son temas ecológicos, la importancia o de una pericia arbitral, la negociación que decíamos en un primer momento, la conciliación ya con un conciliador que da la intención, el diálogo, ¿no es cierto?, comunitario, en locales, en, digamos, ciudades más pequeñas.
También podrían ser métodos combinados. Con la doctora María Rosa Caetaño hace un tiempo estamos dando en todo nuestro país métodos encadenados. ¿Qué son estos métodos encadenados? Y por ejemplo, mediación seguida de arbitraje, conciliación seguida de arbitraje, negociación, mediación de arbitraje, mediación y pericia arbitral. Bueno, podrían ser muchísimos otros los métodos encadenados. Ahora, ¿existen normas que nos lleven a estos métodos de resolución adecuados de conflictos en el orden internacional y que tengan que ver el medio ambiente? Claro, tenemos la Convención sobre la Diversidad Biológica que promueve esta resolución de conflictos relacionados con la biodiversidad, tenemos el Protocolo de Kioto, ahora vamos a ver el Protocolo de Kioto, vamos a ver también luego la Conferencia de París, y vamos a ver que en ese momento, en el protocolo de Kioto, se trataron sobre la emisión de los gases con efecto invernadero. Claro que por estas cuestiones políticas Estados Unidos se va y cae los efectos o, digamos, lo que se podría haber mejorado con relación a este tema. La Comisión Internacional de los Grandes Lagos, que también resuelve disputas relacionadas con la gestión de recursos hídricos. Es así que cuando hablamos, por ejemplo, que decíamos recién de este protocolo de Kioto, que se realiza en Japón en el año 1997, los objetivos eran, por un lado, reducir las emisiones del efecto invernadero, mitigar el cambio climático, establecer metas a la reducción de emisiones, fomentar la cooperación internacional para abordar el cambio climático. Sin duda, cuando hablamos de la cooperación internacional es un punto trascendental. ¿Y por qué es un punto trascendental? Porque justamente muchos de los problemas que se dan no tienen que ver con un lugar, un local, un país determinado, sino con un sector, ¿no es cierto? Puede ser del continente, puede ser de varios países. Entonces, un mecanismo de implementación era el comercio de emisores, permitir a los países comprar y vender los derechos de emisión. Por eso está la compra de carbono, mecanismo de desarrollo limpio, financia proyectos de reducción de emisiones de países en desarrollo, implementación conjunta que permite a los países desarrollados implementar proyectos de reducción de emisiones con otros países, porque si uno genera muchas emisiones y el otro no, es como estar con el vecino que deja la basura afuera y rota, ¿no? Entonces, ese acuerdo de Kioto, como dijimos, fue un paso importante hacia la lucha contra el cambio climático, pero requería continuidad y fortalecimiento. Entonces aparece ahí este acuerdo de París del 2015 que establece objetivos más ambiciosos para reducir esas emisiones. Ahí aparece la conferencia justamente, reuniones anuales, desarrollo de nuevos mecanismos que actualmente justamente están trabajando en estos temas. En Argentina, por ejemplo, se firmó junto a otros países de América Latina y del Caribe en el año 2018, no hace mucho, el Acuerdo Internacional Escazú, el Tratado de Escazú, en Costa Rica, que busca proteger los derechos de las personas que defienden el medio ambiente. Y entonces acá podemos decir que justamente ese tratado tiene como objetivos claros proteger la vida e integridad de los defensores del medio ambiente, que sabemos que muchas veces son atacados, garantizar el acceso a la información ambiental, fomentar la participación pública en la toma de decisiones ambientales, promover la cooperación internacional para abordar los desafíos ambientales y asimismo los principales fundamentos es un derecho a un ambiente sano, el derecho a la vida, a la integridad, el derecho a la libertad de expresión, a la participación pública. Este, por eso establece medidas para prevenir e investigar ataques contra defensores, eso que decíamos recién. Estos países signatarios son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay,
Bueno, y así tenemos en ese mismo tratado mecanismos de resolución de conflictos. Por ejemplo, diálogo y negociación. Los Estados partes deben promover el diálogo y la negociación para resolver conflictos de manera pacífica. La mediación. El tratado establece la posibilidad de mediación para resolver conflictos entre Estados partes o entre Estados partes y la sociedad civil. El arbitraje en casos específicos. El tratado permite el arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos y un sistema de denuncias y protección que justamente para esos defensores del medio ambiente que enfrentan represalias o amenazas. Podemos decir entonces que tenemos grandes desafíos y oportunidades en la implementación efectiva de este tratado de Escazú, porque es crucial para resolver los conflictos ambientales de manera justa y equitativa. También es necesario que los países financien, ¿no es cierto?, todo este sistema y la cooperación, como decíamos antes, internacional, porque sin la cooperación de los distintos países sería casi nulo los beneficios. Entonces, en ese sentido podemos decir que los desafíos ambientales ya son globales y todos debemos relacionar los conflictos relacionados con el medio ambiente. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un cariño grande desde Argentina y nos estamos viendo. Saludos.